Bienvenidos a una misión infantil. Hoy tenemos un tema súper interesante que va a edificar nuestras vidas. No te despegues tu pantalla y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Misión Infantil TV, en Instagram como Misión Infantil 507 y en Facebook como Misión Infantil Osana. ¡Arrancamos! Muy bien, ahora acompáñame a orar para iniciar esta hermosa enseñanza. Señor Jesús, te damos las gracias por un día más de vida. También te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de llegar a muchos hogares a través de esta enseñanza. Te pedimos, Dios, que tú nos des la sabiduría y el entendimiento, Dios, para colocar en práctica cada uno de tus estatutos. También, Señor, recibe toda gloria y toda honra porque tú eres el único y verdadero Dios de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza del día de hoy se titula La evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y de manera introductoria podemos señalar que la evidencia principal es hablar en otras lenguas, tal como lo refiere Hechos capítulo 2 versículo 4, que dice lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Algunas personas rechazan esta doctrina y la promesa del Padre, alegando que solamente sucedió en los tiempos apostólicos. Sin embargo, esta postura no es bíblica, ya que más adelante vamos a ver otras situaciones que no solamente la vivieron los apóstoles, sino otros creyentes y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. También personas la rechazan porque dice que la persona vive un trance. Sin embargo, esta postura no es correcta, ya que un trance, la persona entra en un estado hipnótico en la cual no tiene conciencia, y la persona que experimenta el bautismo con el Espíritu Santo está en sus sentidos y sabe lo que está pasando y experimentando en este momento. Ahora vamos a ver, a la luz de la Biblia, diversos testimonios del bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a conocer el hecho o el suceso del día de Pentecostés, tal como lo establece Hechos capítulo 2 versículos de 1 al 4, que dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Otro suceso lo podemos ver en la región de Samaria, cuando los apóstoles se dieron cuenta que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, y estos, al llegar, oraron por ellos y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 8 del 14 al 24. Otro testimonio de hablar en lengua lo vemos con el ejemplo del apóstol Pablo, cuando él le daba gracias a Dios que hablaba en lengua más que a otras personas. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 14 versículo 18. Otro momento que la Biblia registra que fueron bautizados con el Espíritu Santo lo vemos en la casa de Cornelio. Por eso que Pedro y sus acompañantes quedaron sorprendidos, la Biblia dice atónitos, porque tanto Cornelio como sus parientes e invitados hablaron en otras lenguas. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 10 versículo del 44 al 46. También existieron ciertos discípulos en Éfeso cuando Pablo se dio cuenta que ni siquiera habían escuchado al Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo, una vez impuso sus manos, ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Esto lo podemos ver o vislumbrar en la palabra de Dios en Hechos capítulo 19 versículos 1 al 6. Existen evidencias subsiguientes del bautismo con el Espíritu Santo.
Hechos capítulo 1 versículo 8 nos enseña lo siguiente, que recibiremos poder en primer lugar para testificar. Pedro logró experimentar dicho poder, que en su primer discurso ganó 3,000 almas para el Señor. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2 versículo 41. También recibiremos poder para vivir una vida santa, es decir, una vida separada para Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 nos enseña lo siguiente. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. También recibiremos poder para servir a Dios. Recordemos que una vez nosotros decidimos servir a nuestro Señor Jesucristo, también estamos adentrándonos en el territorio del diablo. Y para enfrentarlo necesitamos poder de Dios, tal como nos lo enseña Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también recibieron poder para vivir una vida llena de plenitud con el Espíritu Santo. Recuerden que también para liderar dentro de la iglesia necesitamos tener ciertos requisitos, y esto lo vemos en Hechos capítulo 6 versículo 8, donde más que todo nos enseña que debemos ser personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es importante aclarar que la promesa del Espíritu Santo es para todas las personas que deciden seguir a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no todas las personas hablan en otras lenguas porque no han deseado experimentar el bautismo con el Espíritu Santo. No lo anhelan. Así que decídete anhelarlo, buscarlo en espíritu y en verdad para recibir esta bonita experiencia y vivir una vida en plenitud con el Espíritu Santo. Claro que es importante la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo en hablar en otras lenguas. La Biblia nos enseña, no erréis. El que habla en otras lenguas, habla con Dios y se edifica a sí mismo. Es por eso que Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 2 al 4, nos enseña lo siguiente. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Gracias Señor Jesús por esta maravillosa enseñanza, la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Gracias Señor porque esta promesa, Señor, y esta experiencia maravillosa, Señor, aún podemos, Señor, experimentarla a través de ti. Gracias Señor porque recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ese poder es para testificar, Señor, para vivir una vida en santidad. También, Señor, para vivir una vida en plenitud con el Espíritu Santo. Y también una vida, Señor, con poder para servirte. Padre, gracias Dios porque a través de hablar en otras lenguas, Dios, podemos también hablar contigo y también nos edificamos a nosotros mismos. Señor, te pido, Padre, para aquellas personas que no han tenido esta experiencia, este bautismo con el Espíritu Santo, lo puedan recibir en sus hogares o a donde se encuentren, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.